Bien, acá vamos a hablar un poco de lo que es la generación del 80, ¿sí? Para eso hicimos lo que es una línea de tiempo para podernos guiar sobre las fechas. Por acá tenemos desde 1880 a 1886 la presidencia de Julio Argentino Roca, que impulsó la campaña del desierto y consolidó el modelo agroexportador y la oligarquía terrateniente. Después por acá tenemos en 1886 a 1890 lo que es la presidencia de Miguel Juárez Celman, que se ve marcado por la crisis económica de 1890. Desde 1890 a 1892 tenemos la presidencia de Carlos Pellegrini, que implementa medidas para estabilizar la economía. Después tenemos desde 1892 a 1895 la presidencia de Luis Sáenz Peña, que promulga la ley de elecciones federales de voto secreto y obligatorio. Después tenemos en esta parte lo que es en 1895 a 1898 a José Uriburu, que queda marcada por la crisis económica y la inestabilidad política. Después tenemos en 1904 a 1906 a Manuel Quintana, que cuando asume la presidencia también fallece en el cargo. Después tenemos en 1906 a 1910 a lo que es José Figueroa Alcorta, que se caracteriza por la paz social y el crecimiento económico. Por aquí tenemos en 1910 a 1916 a Roque Sáenz Peña, que es la ley que establece el sufragio universal universal, masculino, secreto y obligatorio. En este periodo marcó en la economía el crecimiento acelerado impulsado por la exportación de productos agropecuarios, carnes, cereales, lana, la intervención extranjera y la inmigración masiva. El modelo agroexportador, la Argentina se consolida como proveedor de alimentos mundial. También se caracteriza por un importante crecimiento económico, la llegada de millones de inmigrantes y a la modernización del país con construcción de ferrocarriles, puertos y otras obras. A nivel internacional se vio afectada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Bueno, como dijo mi compañera anterior, que empezó hablando de la crisis de los 80, dentro de lo que era el 90, también hubo una revolución grande, ¿no? La revolución del 90 que dejó un levantamiento popular ocurrido en Argentina, donde las causas fueron la crisis económica que se generó en la década de los 80, el fraude electoral, el descontento popular de los sectores urbanos y rurales, y esta renuncia de Juárez Celma, que después es reemplazado por Carlos Pellegrini, lo que llevó a una estabilidad económica bastante grande, y hubo cambios en el gobierno, hizo que la Unión Cívica Radical tomara una fuerza importante, ¿no? Y es donde se empieza a sentir el nombre de Hipólito Yrigoyen, que va realizando distintas campañas políticas para su electorado sin la necesidad de discursos, y el 26 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen gana la presidencia gracias a la ley impulsada por Roque Sáenz Peña, donde solamente votaban hombres nada más, y la mayoría de los votos los recibe de Córdoba, de Santa Fe y de Tucumán, que eran las provincias donde estaban gobernadas por radicalistas. Por supuesto que en el transcurso de esta campaña hubo mucha gente dentro de este partido político que no simpatizaba con los ideales de Hipólito Yrigoyen. Recordemos que el objetivo de ellos era que se mantuviera un desempeño en los distintos movimientos sociales, de lo que tenía que ver con el pueblo, ¿no? Anteriormente, todo lo que estaba relacionado era a favorecer solamente a la gente adinerada. Bueno, el Partido Radical lo que quería era mantener también una estabilidad económica dentro de estos, de toda la sociedad, ¿no? Bueno, en su primera presidencia de Hipólito Yrigoyen no fue fácil porque cuando él asume esta presidencia se estaba generando la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que produce es que toda esta guerra que se estaba haciendo
afuera, repercutiera sin duda en la crisis económica de acá desde Argentina, porque se cerró las importaciones y las exportaciones. Entonces, había productos que no se conseguían, lo cual dentro de lo que es el país empezó a poder generar estos productos para que eran sustentables, ¿sí? Que después cuando se termina esta guerra mundial y empieza de nuevo a generar, la economía se empieza a estabilizar, se empiezan a desarrollar distintas huelgas y protestas, ¿no? Encabezadas por los obreros, lo cual tenían el apoyo de la FORA, que es la Federación Obrera de la República Argentina. Eh, Se desató la Semana Trágica en una de esas huelgas que llevó a muchas muertes y heridos, ¿no? Eh, entonces, también en 1917 hubo una reforma universitaria donde los estudiantes también hicieron sus manifestaciones para poder generar un cambio en esta reforma universitaria que era la planta de los docentes, en los planes de estudio, los estatutos y en el sistema de gobierno en los que se accedía sin ningún tipo de concurso, ¿no? Bueno, a todos estos acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de Argentina, Hipólito Yrigoyen los apoyaba, ¿sí? Pero no le fue fácil poder conseguir o llegar a estos objetivos porque dentro del Congreso estaban algunos opositores que no estaban de acuerdo con sus ideales, ¿no? Dentro de lo que era la primera entonces candidatura, ¿no? De Hipólito Yrigoyen, podemos mencionar que tuvo una dificultad ante estas huelgas que se fueron realizando, que después empieza a tomar una crisis estable cuando en 1918 la guerra desaparece, ¿no? Empiezan a abrirse las importaciones y las exportaciones nuevamente. Podemos decir que tuvo reformas laborales que logró hacer que los trabajadores trabajaran solamente 8 horas y que pudieran descansar el día domingo, que tuvieran un salario coherente con lo que estaban trabajando, ¿no? Se nacionalizó los ferrocarriles y el petróleo, se construyen escuelas, hospitales y algunos caminos, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que eran los desafíos que tuvo que pasar era esto de las huelgas, la protesta, las muertes, los heridos que hubo, ¿no? Y las oposiciones de las élites, que la oligarquía terrateniente y los conservadores se opusieron a algunas ideas que él tenía para hacer que Argentina tuviera una estabilidad. Cuando se vio en esto de que no podía ir a una reelección, decidió convocar a Marcelo T. de Alvear, lo cual estaba alojado en París, se vino desde allá y pudo ganar los votos dentro de lo que era el partido de los radicales porque contaba con el apoyo de Hipólito, que sin duda no lo dejó solo, sino que contó con todo su apoyo y siguió manteniendo una estabilidad económica dentro de lo que era su presidencia, ¿no? Comienza a establecer leyes para regular el trabajo de las mujeres y de los niños, hace la apertura de la caja de jubilaciones, que es sostenida por los aportes de los trabajadores, eh, el fuerte desarrollo norteamericano también, eh, reemplaza por precios y calidad los productos industriales europeos y eso hace que se produzca una complicación en la economía argentina porque apenas exportaban a los Estados Unidos y por lo tanto siempre andaban escasos de dólares, ¿no? Eh, para poder comprarlos. Frente a esto, Marcelo T. de Alvear empezó a pensar cuál era lo que podía hacer para poder seguir haciendo crecer la economía en Argentina y se le ocurrió eh, poder o sea, lograr que YPF, que fue creada por Irigoyen, eh, impulsa a la empresa estatal de petróleo, pensando que ahí estaba la clave para ahorrar dólares. Entonces, y lo cual Mosconi empieza a planificar y dice que el autoabastecimiento de petróleo dentro de la Argentina era importante porque favorecía a todas las empresas para el desarrollo o para el traslado de los productos. Bueno, pone en marcha un plan de acción Mosconi
donde YPF es febril y estas áreas empiezan a explotar, aumentan y se logra que la fábrica vaya logrando el autoabastecimiento a todo el país. Bueno, en 1923 Alvear toma o pide un préstamo para invertir en armas, construye colegios militares, barrios de oficiales, la fábrica de aviones, la escuela mecánica de la Armada en Córdoba, y se fortalece todo lo que era el ejército argentino. Mientras que en Europa el nacionalismo va creciendo y Bueno, podemos hablar entonces que dentro de lo que fue la presidencia de Alvear, las cosas buenas, digamos, que tuvo fue fomentar la inversión extranjera, la construcción de las obras públicas, hizo un salario fijo vital móvil, estableció normas para proteger los derechos de los trabajadores, hizo la ley de divorcio y también inauguró el Teatro Colón. Bueno, después, a raíz de que se va terminando lo que es el mandato de Alvear, vuelve a asumir Hipólito Yrigoyen nuevamente, que gana con mucho más votos de la primera vez. Por supuesto que ante la crisis de la Unión Cívica Radical, que el partido se divide, hubo varios opositores que se aliaron para poder derrotar a Hipólito, pero no lo pudieron lograr, ¿no? Dentro de lo que fue el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, él implementó la ley de jubilaciones y pensiones en el año 1907, la ley de contrato de trabajo en el año 1918, la creación del banco hipotecario para que todos pudieran acceder a una casa, esto fue en el año 1912, ¿sí? Y podemos decir que su segundo mandato fue muy débil, ¿no? Por una crisis que se generó con el descontento entre los sectores agrarios, por los conflictos que tuvo la Unión Cívica Radical con las diferentes divisiones y conflictos internos. También hubo presiones de los sectores conservadores que continuaban siendo poderosos y buscaban destruir su autoridad, y hubo una agitación social y laboral muy grande que desafiaba todo el tiempo al gobierno de Yrigoyen y que se generaban tensiones, ¿no? Con esto, Yrigoyen tuvo una enfermedad que le agarró una gripe muy, muy fuerte, lo cual tuvo que desplazarse, ¿no? Y le dejó el poder a Enríquez Martínez, y Justo y Uriburu estaban haciendo una campaña para poder destruir Yrigoyen. Entonces, el día que Enrique Martínez decide hacer un estado de sitio por una crisis económica que estaba muy fuerte, donde esto había un debilitamiento del gobierno, Uriburu y Justos, a raíz de que Hipólito Yrigoyen se había destituido del cargo, hacen el primer golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cuando Hipólito Yrigoyen asume la presidencia, todo lo que eran los opositores de Hipólito y una parte de todo lo que eran los militares empiezan a planear este golpe de Estado. Entonces, a raíz de todas estas debilidades que sufre Hipólito, más su desplazamiento debido a una causa de una gripe muy fuerte, todos estos opositores y militares toman un fuerte auge y hacen este primer golpe de Estado, ¿no? Que termina de generar una crisis grande en lo que era el radicalismo, ¿sí? Rompe estos 14 años donde Argentina fue gobernada por el radicalismo. Bueno, yo le voy a hablar sobre la década del infame. La década del infame comenzó el 6 de septiembre de 1930. Uriburu usurpó el poder, iniciando un ciclo histórico caracterizado entre los gobiernos militares, los gobiernos semidemocráticos y los gobiernos democráticos. El golpe cívico-militar de 1930 a 1943, este golpe es el que abre paso a la década del infame por una doble crisis.
tanto político como económico, y también a esto también se le llama periodo oligarca. En las inmigraciones, en las zonas rurales de la pampa húmeda, disminuyó la economía, así que muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, así que decidieron abandonar su hogar y emigrar a otro país. Bueno, sobre la crisis del agroexportador, se firmó un pacto en Roca-Russiman por el representador de Gran Bretaña, Walter Russiman, y el vicepresidente de Argentina, Julio Roca. El gran comprador de Argentina de cereales, de carne, era Gran Bretaña. Los gobiernos que formaron parte del periodo década de infame o fraude patriótico fueron los gobiernos de Uriburu, desde la asunción de Agustín Justo en 1932 y la caída del presidente Ramón Castillo en 1943. Ellos formaron parte del periodo fraudulento o periodo fraude patriótico. Se abrió una nueva etapa política en Argentina durante los gobiernos radicales en 1916 a 1930, que fue reemplazada por un sistema político fraudulento. Sobre las importaciones, tenemos la industria textil y la alimentaria, también como el carbón, que eso era un pacto que también tenían con Gran Bretaña sobre las importaciones de Argentina. Argentina aseguró una cuota exportadora no inferior a 390.000 toneladas. También aceptó mantener su ganancia en libras para asegurar la deuda que tiene, también reducir los derechos de aduana sobre la mercadería inglesa, reducir las tarifas ferroviarias ingleses, brindando servicio público de empresa británica. Se le dio a los ingleses un monopolio de la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que fue creada en 1935 con la aprobación del Congreso Nacional.